Muchas gracias, Eduardo. Agradezco la oportunidad y la invitación. También quiero saludar a las demás panelistas que han estado compartiendo conmigo en esta noche. Voy a tratar de ser breve, solo dar algunas coordenadas a partir de la salud internacional sur-sur y también de la biopolítica para, tener otra perspectiva de cómo entendemos esta epidemia. Foucault decía que el cuerpo vivo es el objeto central de toda política. Es decir, que no hay política que no sea una política de los cuerpos. Y vamos a hablar un poco al respecto de cómo esto se entrelaza con los abordajes de las epidemias y desde la declaración de esta pandemia, cuando comenzó en China, cómo se ha ido expandiendo a lo largo de los países. Y hay que entender que desde la biopolítica, digamos que se entiende que toda acción política lo que busca es fabricar un cuerpo, ponerlo a trabajar, definir sus modos de reproducción, prefigurar las modalidades del discurso, a través de las cuales ese cuerpo, se ficcionaliza hasta ser capaz de decir yo. Pero realmente, digamos que la biopolítica lo que nos dice desde a partir del trabajo de Foucault es que es un análisis histórico de las distintas técnicas a través de las que el poder gestiona la vida y la muerte de las poblaciones. Es decir, que habla de una relación que el poder establece con el cuerpo social en la modernidad. Y él describía, digamos, una transición de lo que él llamaba la sociedad soberana hacia una sociedad disciplinaria, entendiendo sociedad soberana como el paso de una sociedad que define la soberanía en términos de decisión y ritualización de la muerte a una sociedad que gestiona y maximiza la vida de las poblaciones en términos de interés nacional. ¿Por qué es importante entender entonces estos conceptos? Porque las técnicas gubernamentales, digámoslo así, de manejo y control de epidemias, se impregnan de esta biopolítica, que se extiende como una red de poder que se desborda en el ámbito legal y en una esfera punitiva. Ya lo decían algunos, digamos, esa policía sanitaria, como decían al inicio, o todas esas medidas de control, o digamos en términos biopolíticos, de fuerza somatopolítica, una forma de poder espacializado que se extiende en la totalidad del territorio hasta penetrar en el cuerpo individual. El filósofo italiano Roberto Espósito analizó las relaciones entre la noción política de comunidad y la noción biomédica y epidemiológica de inmunidad, porque ambas palabras comparten la raíz latina de munus, que munus era el tributo que alguien debía de pagar por vivir o formar parte de la comunidad. Entonces, es decir, que comunidad hablamos de cum o con, y de munus, el deber, ley, obligación o esta ofrenda o tributo que tenía que pagar. Es decir, que cuando hablamos de comunidad, era un grupo humano religado por una ley y una obligación común, pero también por un regalo o por una ofrenda. La palabra immunitas, digamos, es un vocablo privativo que deriva de negar el munus. Es decir, en el derecho romano, la immunitas era una persona que tenía privilegios y que estaba exonerado a los deberes societarios que eran comunes a todos. Y aquel que había sido exonerado era, digamos, se podía denominar inmune. Mientras que aquel que estaba desmunido era aquel al que se le habían retirado todos los privilegios de la vida en comunidad. ¿Por qué traemos a cuenta esta aclaración etimológica? Bueno, porque Roberto Espósito nos enseña que toda biopolítica es inmunológica, porque supone una definición de la comunidad y el establecimiento de una jerarquía entre aquellos cuerpos que están exentos de tributo, o sea, los que son considerados inmunes, y aquellos que la comunidad percibe como potencialmente peligrosos, o sea, los demonios, y que serán excluidos en un acto de protección inmunológica. Y esa es la gran paradoja biopolítica. Todo acto de protección implica una definición inmunitaria de la comunidad, según la cual ésta dará a sí misma la autoridad de sacrificar otras vidas en beneficio de una idea de su propia soberanía.
Es decir, por ejemplo, el estado de excepción que se ha declarado en muchos países latinoamericanos es la normalización de esta insoportable paradoja. Y lo podemos ver a lo largo de la historia, a partir del siglo XIX, por ejemplo, con el descubrimiento de la primera vacuna antivariólica y los experimentos de Pasteur y Koch. La noción de inmunidad migra desde el ámbito de derecho y la adquiere una significación médica. Y para no irnos tan lejos, estas democracias liberales y patriarco-coloniales europeas del siglo XIX construyen un ideal de individuo moderno, no solo como un agente económico libre, masculino, blanco, heterosexual, sino también como un cuerpo inmune, radicalmente separado, que no le debe nada a la comunidad. Y ese es el mayor sentido, digámoslo así, liberal, en donde el individuo, digamos, no vive en comunidad, cada individuo debe garantizarse sus propios derechos y no depende del Estado, digamos, para desarrollarse. En 1994, en una publicación de Flexible Bodies, la antropóloga de la Universidad de Princeton, Emily Martin, analizó la relación entre inmunidad y política en la cultura americana después de la crisis de polio y la del VIH. Y Martín llegó a algunas conclusiones que resultan interesantes para confirmar un poco cómo el abordaje del COVID-19 también tiene semejanzas. En primer lugar, dice que la inmunidad corporal no es un solo mero hecho biológico. Es decir, lo que se habla mucho de la inmunidad de rebaño, ¿no? O la titulación de anticuerpos, que muchas veces hablamos desde la inmunología, no solamente es un hecho biológico, sino que se construye colectivamente a través de criterios sociales y políticos que producen alternativamente soberanía o exclusión, protección o estigma, vida o muerte. Es decir, en palabras de Paul Preciado, podemos decir, dime cómo tu comunidad construye su soberanía política y te diré qué formas tomarán tus epidemias y cómo las afrontarás. Y esa es la respuesta que vemos en Latinoamérica, en donde gobiernos, digamos, de corte progresista han tenido medidas quizás, digamos, menos de control, quizás un poco más laxas, que en otras sociedades más conservadoras, en donde han habido medidas, digamos, más autoritarias. John Benash hacía él una clasificación, por ejemplo, de cómo los países han tomado acciones en relación a las medidas de control. Y él caracteriza, digamos, crea una tipología en donde habla del tipo autoritario, por ejemplo, como el caso de China, ¿verdad? Bueno, un poco en El Salvador también han habido medidas bastante autoritarias. Otros hablan de un modelo, él habla de otro modelo predictivo, por ejemplo, de seguimiento, como el caso de Corea, por ejemplo, o un modelo economicista que privilegia el tema de la economía, y otro gradualista que fue implementando medidas a lo largo, la epidemia ha ido avanzando. Pero lo interesante del caso es que la gestión de las epidemias, la gestión política de las epidemias pone en escena la utopía de comunidad y las fantasías inmunitarias de una sociedad. Es decir, a veces pensamos que, digamos, que para protegernos tenemos que encerrarnos. Lo que no sabemos es que el virus actúa a nuestra imagen y semejanza. No hace más que replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población las formas dominantes de una gestión biopolítica y necropolítica que ya se estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus límites. Es decir, que de ahí que cada sociedad puede definirse por la epidemia que la amenaza y por el modo de organizarse frente a ella. Ponemos un caso histórico, por ejemplo, el caso de la sífilis. Fue una epidemia que golpeó por primera vez a la ciudad de Nápoles, allí a finales de los años 1400. La empresa colonial europea acababa de iniciarse y la sífilis fue como el banderillazo de salida de la destrucción colonial y de las políticas raciales que vendrían con ella. Los ingleses la llamaron la enfermedad francesa, la sífilis. Y los franceses dijeron que no, que era el mal napolitano. Y los napolitanos que habían venido de América dijeron que había sido traído por los colonizadores que habían sido infectados a su vez por los indígenas americanos. Es decir, que había una cadena de querer encontrar quién era el culpable
un poco lo que nos ha pasado con el coronavirus, ustedes lo saben bien, pero quieras o no, el virus, como lo diría, nos enseñó Derrida, es por definición el extranjero, el otro, el extraño, aquello que nos da miedo, ¿no? Entonces, volvamos entonces a la situación del coronavirus. Mucho antes que, digamos, hubiese aparecido y se hubiera detectado este virus, ya nosotros veníamos en un proceso, digámoslo así, como de mutación planetaria. La doctora Janet hablaba de esta crisis en la que nos encontramos como mundo, y a algunos le llaman una crisis civilizatoria. Y quiera ser esta crisis civilizatoria marcada, digamos, por un modelo económico de acumulación, de aceleramiento y de extractivismo y de hiperexplotación laboral, etcétera, 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 podemos decir de que ya estábamos en tránsito, digámoslo así, hacia un cambio social y político profundo. Podemos decir que en lugar de estar hablando de que estamos en una época de cambios, estamos más que todo frente a un cambio de época. Y eso hay que entenderlo, entender en qué momento de la historia nos encontramos. Porque eso nos va a ayudar a entender hacia dónde vamos, hacia dónde esta mutación, digámoslo así, de nuestras sociedades estamos yendo. Porque estamos pasando, digamos, podemos decirlo así, de un régimen patriarco-colonial y extractivismo, de una sociedad antropocéntrica, de una política donde una parte muy pequeña de la comunidad humana planetaria se autoriza a sí misma a llevar a cabo prácticas de predación universal, a una sociedad con posibilidad de redistribuir energía y soberanía, de una sociedad de energías fósiles a otra de energías renovables. Erlinda decía al final de su intervención que las crisis son oportunidades. Y esto es importante poner en el centro de debate en estos momentos, pero también después de esta pandemia. Porque si bien es cierto, hoy estamos discutiendo el tema económico, pero va a llegar un momento en donde tenemos que entender también la totalidad de transformación de nuestro planeta. Cómo va a ser nuestra relación con la naturaleza, qué tipo de modelo económico vamos a transitar, cuál va a ser esta nueva forma de vivir. Y hay que reconocer que traemos una historia desde los años 90, donde habían esas ideas aparentes de libertad, de circulación que dominaban el neoliberalismo y que ha sido la redefinición de los Estados-nación en términos neocoloniales o identitarios, y hay una vuelta a la idea de la frontera física como condición del restablecimiento de la identidad nacional y la soberanía política. Pero el coronavirus ha desplazado esas políticas de frontera que teníamos. Y digamos que esa frontera se ha ido desplazando. Y digamos el cuerpo como espacio vivo y como entramado de poder, como centro de producción y consumo de energía, se ha convertido en el nuevo territorio, en el que las agresivas políticas de la frontera que llevamos diseñando y ensayando durante años se expresan ahora en forma de barrera y guerra frente al virus. Es decir, la nueva frontera ahora es la mascarilla, el aire que respiramos debe ser propio, la nueva frontera es nuestra piel. Y entonces decimos que se reproduce ahora sobre los cuerpos individuales las políticas de la frontera y las medidas estrictas de confinamiento e inmovilización, que como comunidad hemos aplicado en los últimos años a migrantes, refugiados y ahora, digamos que a nosotros mismos. Y las epidemias, por su llamamiento al estado de excepción y por la inflexible imposición de medidas extremas, son también grandes laboratorios para la innovación social. Y por eso decimos, es una oportunidad de reconfigurarnos a gran escala estas técnicas del cuerpo y las tecnologías del poder. Foucault analizaba el paso, por ejemplo, de la gestión de la lepra a la gestión de la peste, como el proceso a través del que se desplegaron las técnicas disciplinarias de espacialización del poder de la modernidad. Si la lepra había sido confrontada a través de medidas estrictamente necropolíticas que excluían al leproso condenándolo
sino a la muerte, al menos a una vida fuera de la comunidad, la reacción frente a la epidemia de la peste inventa la gestión disciplinaria y sus formas de inclusión excluyente. Una segmentación estricta de la ciudad, un confinamiento de cada cuerpo en cada casa. Y digamos que con el tema del COVID-19 podemos desde la biopolítica, hay dos tipos de tecnologías que se están implementando. Una, digamos, medidas estrictamente disciplinarias, como el tema del confinamiento domiciliario de la totalidad de la población, pero también hay otra forma que tal vez en Latinoamérica no lo hemos visto mucho, pero que han sido formas de control, digamos, técnicas disciplinarias y de control arquitectónico modernas y de técnicas de biovigilancia. Y esto incluye, por ejemplo, teléfonos móviles, a través de nuestras tarjetas de crédito se convierten en instrumentos de vigilancia que permiten trazar los movimientos del cuerpo individual. Ya no necesitamos brazaletes biométricos. El celular se ha convertido en el mejor brazalete. Nadie se separa de él ni para dormir. Con una aplicación de GPS, esto puede informar a la policía de los movimientos de cualquier sospechoso. La temperatura y el movimiento de un cuerpo individual pueden ser monitoreados a través de tecnologías móviles y observados en el tiempo real por el ojo digital de un Estado que cada vez es más ciberautoritario para que en la comunidad, que es una comunidad de ciberusuarios, y la soberanía, sobre todo, transparencia digital y la gestión del Big Data, que podemos hablar en otra oportunidad de esto porque da para mucho. Entonces, digamos que lo que se habrá inventado después de esta crisis, digamos, es una nueva utopía de la comunidad inmune y una nueva forma de control del cuerpo. Y el sujeto del tecnopatriarcado neoliberal, como le llaman algunos, ¿verdad? Es que la COVID-19, que la COVID fabrica, este nuevo sujeto no tiene piel, es intocable, no tiene manos, no intercambia bienes físicos ni toca monedas, paga con tarjeta de crédito. Este nuevo sujeto no tiene labios, no tiene lengua, no habla en directo, deja un mensaje de voz, no se reúne ni se colectiviza, es radicalmente un individuo. No tiene rostro, tiene una máscara. Su cuerpo orgánico se oculta para poder existir tras una serie indefinida de mediaciones semiotécnicas. Ocupa una máscara de dirección de correo electrónico, la máscara de la cuenta de Facebook, la máscara de Instagram. No un agente físico, sino un consumidor digital, un teleproductor, es un código, un pixel, una cuenta bancaria, una puerta con un nombre, un domicilio al que se le pueden mandar los pedidos. Y digamos que esta prisión blanda, como algunos le llaman, ¿verdad? O otros le llaman la telerepública de tu casa, quieras o no, son de las principales técnicas biopolíticas que caracterizan esta crisis del coronavirus, y es el domicilio personal. Ya no las instituciones tradicionales de encierro, normalización, el hospital, la fábrica, la prisión, el colegio. Ahora aparece un nuevo centro de producción, consumo y de control biopolítico. Ya no se trata solo de que la casa era el lugar de encierro del cuerpo, como en el caso de la gestión de la peste. El domicilio personal ahora se ha convertido en el centro de la economía, del teleconsumo y de la teleproducción. El espacio doméstico existe ahora como un punto que es cibervigilado, un lugar identificable en un mapa de Google, una casilla reconocible por un dron. Pero todo esto que pudiera sonar a mala noticia o una gran oportunidad es precisamente porque nuestros cuerpos son los nuevos enclaves del biopoder y nuestras casas, las nuevas células de biovigilancia, que se vuelven más urgentes que nunca inventar nuevas estrategias de emancipación cognitiva y de resistencia y poner en marcha nuevos procesos antagonistas. Contrariamente a lo que se podría imaginar, nuestra salud no vendrá de la imposición de fronteras o de la separación, sino de una nueva comprensión de la comunidad con todos los seres vivos, de un nuevo equilibrio con otros seres vivos del planeta. Y la curación y el cuidado solo pueden surgir de un proceso de transformación política. Así como el virus muta, si queremos resistir a la sumisión, nosotros también tenemos que mutar como sociedad. Y es por eso debemos de pasar de una mutación forzada a una mutación deliberada. Es decir, debemos de reapropiarnos críticamente de estas técnicas de biopolítica. O sea que es preciso
digamos, salirnos de esas máquinas de biovigilancia y biocontrol. Y para esto es preciso desalinearnos. Los gobiernos nos llaman al encierro y al teletrabajo, y sabemos que para nosotros lo que significa es un llamado a la descolectivización y al telecontrol. Utilicemos el tiempo y la fuerza del encierro para estudiar las tradiciones de lucha y resistencia minoritarias que nos han ayudado a sobrevivir hasta aquí. Apaguemos los móviles, desconectémonos de internet y empecemos a imaginar una nueva revolución que puede venir. Y para ir cerrando, estemos listos para aprovechar este momento de cambio de época y desmontar esta crisis civilizatoria en la que nos encontramos y construir nuevas formas de Estado y sociedad. En Perú se encuentran ustedes en un momento importante en donde se ha puesto en el debate su sistema de salud. Por lo tanto, es una gran oportunidad para empezar a acercarse a otros sectores y construir un nuevo sistema de salud en donde tengan como centro al derecho humano a la salud. Pero obviamente esto va a partir de la voluntad y del esfuerzo de cada uno de ustedes. Así que mis mejores deseos y esta era mi participación. Muchas gracias.